información de Central Los Detalles, en vivo, en directo con Judith Colexa. ¿Cómo estás? Un gusto, muy buenas tardes. ¿Qué tal, querido Roberto? ¿Cómo te va? Saludos para Rolando y la teleaudiencia también. Sí, señor. Hace cuestión de minutos se retiraba aquí de la Fiscalía Zonal de Luque, sede 2, el gobernador de Central, Hugo Javier González, en compañía de sus representantes. Cambió completamente su versión inicial porque ya estábamos aquí a la espera de él, teniendo en cuenta esta investigación que se inició luego que se denunciara aglomeración y violación de la cuarentena durante las últimas horas en la propia sede de la gobernación. Aparentemente él utilizó su oficina, principalmente el estacionamiento exclusivo que se le destina para festejar el cumpleaños de su asesor. Al menos esa es la denuncia que se realizó por parte de una corresponsal de un medio local, quien por cierto también en este preciso momento está prestando su declaración testifical. Y queremos compartir con ustedes el momento en que el gobernador de Central, Hugo Javier González, llegaba aquí hasta la sede. Le hacíamos las preguntas con respecto a lo que pasó ayer. ¿Es cierto que hubo o no violación de cuarentena? ¿Festejaste o no el cumpleaños de tu asesor? Lo único que dijo fue: estábamos solamente mi guitarra y yo. Escuchen su testimonio. Decisión de la Fiscalía y después volvemos con ¿Una celebración, gobernador? ¿Había muchas personas? No, ¿No? en absoluto. ¿Vas a declarar, vas a prestar toda la declaración? Me vengo a poner a total disposición de la Fiscalía. ¿Se cuenta con imágenes en circuito cerrado en ese sector, gobernador? No, ¿No? ¿No están funcionando las cámaras actualmente? no. Había torta, gobernador. Por lo menos aparente que había un cumpleaños ahí. Era el No. cumpleaños de tu asesor, gobernador. Era la fecha de su cumpleaños, pero no un festejo, era un almuerzo. No, era un almuerzo normal. Escuchaba, gobernador. Karaoke. No había karaoke. ¿No? ¿Qué era? Mi guitarra. Cantando a capela ahí, gobernador. Sí, mi guitarra y yo como siempre, como ¿Cuántas toda la vida. personas más, gobernador, estaban allí? Mis colaboradores de siempre, un almuerzo ¿Cuánto, cotidiano. No recuerdo, les voy a dar todos los detalles a la ¿Usted salida. considera que violó la cuarentena? No, así como sospecha la fiscalía. Vamos a responder a la Fiscalía, me pongo a disposición y después con gusto. Con respecto a la hora. Bueno, ya lo escuchaban ustedes, mencionaba que sí era la fecha del cumpleaños de su asesor, pero no así que se haya dado una celebración, que solamente él se encontraba cantando en su oficina, es lo que alcanzó a decir cuando llegaba. Sin embargo, a su salida prefirió cambiar su versión. Vamos a compartir también con ustedes lo que decía hoy la fiscal Mirta Ortiz, que estuvo encabezando este equipo, esta comitiva fiscal, que desde las 3 de la madrugada allanó la oficina del gobernador de Central y encontró ciertos indicios propios de una celebración, como ser, por ejemplo, tortas, algunas que otras picadas. También se alzaron con imágenes de circuito cerrado de televisión, pero que aparentemente no corresponden a la fecha de ayer, o sea que no existe una grabación de lo que se habría dado ayer en la gobernación de Central. Escuchamos los dichos de la fiscal. Vamos a ingresar a la localidad de la gobernación y hemos corroborado que efectivamente ciertos indicios hacen al contenido de la denuncia radicada en su oportunidad por la señora Gladys Villalba. Y se pudo cotejar que efectivamente en el refrigerador sí se encontraban en tortas, pasteles de cumpleaños, que ya que la misma había mencionado que aquí hubo una reunión para el festejo de un cumpleaños respectivamente. Hemos también levantado ciertos equipos informáticos a los efectos de ser, posteriormente ser extraídas las imágenes acústicas de los mismos por parte de los técnicos, de los peritos que me han acompañado para el efecto. ¿Atiende su teléfono el gobernador o qué es lo que sucede? Y miren, no atienden, o sea, yo le llamé el día de ayer, ¿verdad? Ya el día de hoy ya no fue en vano, ya porque ya con la permisión legal eso me autoriza a ingresar y nada que objetar. ¿Una eventual imputación están analizando ya? Y mire que sí, pero no puedo dar los nombres todavía, No ¿verdad? entiendo eso, pero ya hay personas imputadas o no. No, miren que yo estoy de las 3 acá, de las 3 de la mañana. Posteriormente voy a irme a la oficina a cumplir con los otros aprendidos y también ya a elaborar ciertas... Las figuras de la imputación, ¿cuál sería en este caso aplicar? Y mire que es la conducta tipificada en la 716, ¿verdad? Usted sabrá que es una ley especial, ya que también encuentra sustento en el decreto presidencial y hace efectivamente que en el articulado 10 de la citada ley, en el literal B, se incurse esta conducta por la transgresión a la mencionada y también por la aglomeración. La expectativa de pena para... Y mire que son meses.
Bueno, qué manera innecesaria de complicarse Hugo Javier González. Hay que decir eso, por un lado su versión, obviamente ya un ensayo asesorado por sus abogados, ¿no? Exactamente. Enseguida volvemos con Judith. Vamos rápidamente, Palacio de Gobierno. Fernanda Chamorro, adelante. Presidente, ¿algo que le podamos decir a la ciudadanía? Bueno, se despide el presidente de la República, sale del Palacio de Gobierno ahora mismo con toda la comitiva que salen también a despedirlos, finalmente después de haber participado durante esta mañana de varios actos protocolares por los 209 años de independencia. Finalmente sale bastante temprano del Palacio de Gobierno luego de haber mantenido algunas reuniones aquí. Participó también del izamiento del pabellón patrio, después de eso estuvo participando de otros actos. Ahora también sale el vicepresidente Hugo Velázquez en otro de sus vehículos. Se retira finalmente, como decíamos, luego de haber mantenido algunas reuniones también aquí con miembros de su gabinete, compañeros. Bueno, perfecto, gracias Fernanda Chamorro. Retornamos contacto con Judith Colexa, que sigue acompañando todo el caso que se generó en la gobernación del departamento central. Volvemos contigo, Judith. Sí, Rolando, y cabe destacar que la Fiscalía, aparte de la denuncia y testimonios que tienen en su poder y que anexaron a la carpeta fiscal en torno a este hecho que complica en cierta manera al gobernador de Central, por otra parte también tiene un video grabado con el celular por parte de esta corresponsal que muestra la cantidad de vehículos que estaban en la parte de atrás de la gobernación. Serían como más de 13 vehículos aproximadamente, cuyos dueños aparentemente son los que estaban formando parte de esta celebración que, por cierto, fue negada por el gobernador. Y cabe destacar también que él prefirió, en este caso, se presentó a disposición de la justicia, se puso a disposición de la justicia, pero pidieron la suspensión de la audiencia indagatoria. Vamos a ver para cuándo queda finalmente esto. Lo cierto es que se está analizando una eventual imputación precisamente regidos por la ley 716 que se implementó después de esta situación de crisis sanitaria. O sea que estaríamos hablando de violación de cuarentena, así como también aglomeración de personas, pero es de eso lo que quieren interiorizarse primeramente los representantes del gobernador. Por cierto, vamos a repasar con ustedes el momento en que el gobernador se retiraba con sus representantes y ya el dicho, o sea, la versión que mantuvo posterior a su audiencia aquí con la fiscal. Tienen que ponerse de acuerdo con la gobernación. Hace 2 meses estamos entre notas y notas llegando a un acuerdo para poder llegar, por el contrato es de a 2, con la gobernación con el proveedor, ¿verdad? ¿Cómo la pagó el gobernador? En vez de, bueno, se puede dar un vaso de leche y una galletita. Tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Qué puede el proveedor darnos y por cuánto? Porque también tenemos que pelear el precio. Perdón. Tenemos que llegar a un acuerdo. Los empresarios, los productores, no trabajan para perder. Ellos no quieren perder. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo y nosotros tampoco vamos a pagar más de lo que corresponde. Tenemos que cuidar hasta el último centavo del dinero público. Y es lo que estamos haciendo y estamos llegando ya a feliz término. En un 90% ya hay un acuerdo con todos los proveedores. Y a partir de ahí, después de la provisión del cambio del plato de porción de almuerzo, se tiene que cambiar por un kit, ¿verdad? Y eso es un resguardo que tiene FONACIDE. No se puede tocar algo blindado como es la ley de FONACIDE. Pero ¿cuándo cree usted que se va a subsanar o solucionar este En días más. Después de este feriado hay un par de reuniones más la otra semana con los proveedores. Y ni bien empieza la provisión, se va a proveer en tiempo y forma, así como lo hicimos desde el primer día. Nosotros somos los más celosos de nuestros chicos y si no estamos... Ay, se me cae esto, pero... ¿Estamos ponentes? Disculpen. Esos departamentos que logran hacer esto. Claro, recuerden el departamento central es el más grande. Acá tenemos 700 instituciones educativas, más de 2 millones de habitantes. Y otro detalle muy importante, que quiero ya aclarar de entrada, cuando empiece la provisión, se va a hacer a las escuelas que estaba proveyendo la gobernación, que son 60 instituciones educativas para el almuerzo escolar y 684 instituciones. Bueno, era parte de la
entrevista que daba a los medios de comunicación. En principio quiso dejar a cargo de su representante la entrevista, pero después no se resistió y terminó hablando también de otros aspectos que conllevan con sus funciones. Vamos a ver qué es lo que pasa, compañeros. Seguimos aguardando aquí también la determinación por parte de la fiscal Mirta Ortiz, pese a que los mismos en cuanto a la defensa, la representación del gobernador decidió postergar. Probablemente exista también una decisión ya durante las próximas horas por parte de la fiscalía. Bueno, gracias Judith Colexa. De hecho, la última parte, eso tendría que estar hablando un gobernador, un ejecutivo departamental, ¿no? De la importancia de asistir a los sectores más vulnerables, sino precisamente exponerse, como ya decíamos al arranque de nuestro informativo, de una manera tan innecesaria. Más allá de todo lo que pueda significar el cumpleaños de un colaborador, no es el momento más propicio para ningún festejo y especialmente aglomerándose, haciendo que de alguna u otra manera se genere urticaria en la población, Rolando, ¿no? Exactamente, y al mismo tiempo que se daba este festejo en la gobernación del departamento central, había un grupo importante de familias que venían de la zona de Villeta manifestándose porque no tienen quida, un despropósito también de alguna manera festejar de esta manera para que evidentemente terminaran esta situación, ¿verdad? De Central pasamos a Curuguaté, otro hecho muy llamativo. Aquí sí que se fueron absolutamente de mambo. Se fueron toditos. Sí, sobrepasaron cualquier expectativa de violación y de colisión, ¿no? ¿Esto se sustanciaba en qué momento? Anoche. Anoche fue. Sí. En Curuguaté eligieron. ¿Ves la cantidad de gente? Sí. Empecemos luego porque no se puede hacer eventos sociales, ni reuniones familiares. Convocatoria al respecto. Pero de ninguna manera. Y supuestamente el justificativo que dan es que esto partió de la propia municipalidad, que es la municipalidad la responsable que tiene que de alguna manera velar por la integridad que sirva de ejemplo lo que hicieron en Villarrica, ¿verdad? Evocaron los 450 años de vida de la ciudad andariega del Espíritu Santo de manera telemática, un festival que se transmitió por Facebook, todos participaron igual, dando un ejemplo. Desde la propia comuna se instó a la población a vibrar de otra manera, sin embargo acá exactamente se sustanció lo que se viene de alguna u otra manera combatiendo en teoría y ellos en la práctica hacen lo contrario. Y esto pasa frente a los ojos de la propia fiscalía, una fiscalía de Curuguaté muy cuestionada, ¿verdad? La semana pasada le sancionaron a un fiscal que había liberado un vehículo que transportaba presumiblemente drogas, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la fiscalía? No creo que la fiscalía no sabía que se iba a hacer este tipo de eventos para poder interrumpir, ¿verdad? Si no supiese, es como que vaya asumiendo su propia torpeza. ¿Para qué está? Entonces, el representante del Ministerio Público se supone que tiene que manejar este tipo de... ¿Por qué? Porque obviamente que no se dio una invitación en particular. Esto habrá sido general. ¿Cuántas candidatas en muchísimo. Escenario? Y también llegaron invitación para otra gente, para que cubra, para que participe de alguna manera, ¿verdad? Ellos decían no, pero no había aglomeración. Igual, hay muchísima gente en ese lugar que de por sí ya aglomeración, están prohibidos los eventos públicos de esta naturaleza, con más razón, y como llama la atención que desde la propia comuna se haya instado a la consumación de un acto que independientemente a todo lo que pueda significar, hoy por hoy el Paraguay está ante una situación tan dificultosa en donde el error de uno conlleva obviamente seguridad que pasan a manejar este tipo de informaciones y lo que decimos, la inmediatez con que se debe actuar. Todo cuanto se dé ahora ya va a ser como represiva la conducta, ¿no? Sin embargo, tendrían que anticiparse porque suponte que se pretenda castigar ahora, ya va a ser como resultado de algo que se sustanció, ¿no? Exactamente. Me confirman que el fiscal Lucrecio Colmán es el mismo fiscal que fue sancionado la semana pasada por liberar un vehículo que tenía justamente algo incautado, un fiscal muy cuestionado, entonces no me extraña. Y con más razón ahora, suma un cuestionamiento más, me dicen que la policía participó incluso entonces peor, fue cómplice entonces. Si la policía estuvo, no pudo porque ellos tienen la facultad. Acá se dio una flagrancia, se dio la flagrancia. Mañana mío desfilar, como sí, oye, en Buatupay, estaban los jurados, era todos con tapados, había como 7, 8 jurados, más o menos, ahí no se ve nada más, pero había fotografías. Yo no sé qué diría el ministro Acevedo, sus típicas intervenciones, cinto doblado, como a la jurado fuera pedir, ¿verdad? Oye, poca paña, sí, no fue como un recibimiento a la primavera, no sé, este tipo de eventos tenemos que dejar para aquí a un año, cuando por fin sobrepasemos todos y sanos, o para la pandemia, un a Paguazú,
14 y 15 de mayo, ya pasó el peligro, pues mira. Esto no son fue cosas ayer. imprescindibles. Ayer a la noche. nomás, Y mira. no solamente, estaba mirando porque me puse a indagar Sí, un poco ahora. más, ¿verdad? Se hicieron otros eventos días antes también en el Había marco sido. de la conmemoración de actividades, qué sé yo, ¿verdad? Pero sea esto que- fue anoche así tipo la cerecita de la torta, ¿verdad? Que Uruguay, generó una la zona tan indignación. pujante, tan laboriosa, yo creo que la mayoría de la población está al tanto de lo que ocurre, ¿verdad? En el Brasil hay a la vuelta nomás va la gente. Sin embargo, pero el fiscal dice no hay denuncia, pero De no. oficio tenía que haber de actuado. oficio. Imagínate si la fiscalía va a actuar solamente ante denuncia. Y ellos están ahora justo en un momento en que tienen esa atribución de constituirse, ¿Cierto? de verificar, de ir a hacer procedimientos, de suspender, ¿verdad? Porque cualquier persona que sale hoy le atacan y le piden, A imagínate veces cuando hasta se de trata manera un evento así. innecesaria, pero acá, suponte que no se hayan... Esto estimo que duró 3-4 horas. Sí, casi 2 Una horas, cosa un es que poco te más. sorprendan como un robo, ¿verdad? En 30 segundos se van. Pero acá estimo que empezó a las 9 de la noche y se extendió como mínimo hasta las 12. Suficiente tiempo para que la policía haya tomado conocimiento. ¿sí? Totalmente. Y que la policía informe. Y de última la fiscalía también pudo haber actuado de oficio, porque a veces se habla de una suerte de lentejú por parte de los uniformados. Y todos sabían allí, porque las autoridades Sí. sanitarias también pudieron decirle al fiscal, doctor, están haciendo una actividad que no corresponde, ¿será que se puede y intervenir? otra cosa, Rodino, es que vamos a poder juntarnos y vamos a armar una elección Claro, de reina. claro. Estimo que hubo invitación, las candidatas que llevaban a sus familiares, o sea que todo lo que demanda un evento de esta naturaleza. Curuguatí como comunidad, no digo toda, ¿verdad? Pero especialmente las autoridades se aplazaron. Se aplazaron ¿por qué? Porque atentan en contra de la salud de toda una nación en donde estamos incluso cuestionando los mínimos detalles. Y esto no pudo darse en una contingencia tan dificultosa. ¿sí? Al fiscal le dijeron que iba a ser Sí. de manera virtual, entonces tenía que estar ahí, ¿verdad? Mirando. Transmitieron, ¿verdad? De hecho lo transmitieron de forma virtual y donde se observa la aglomeración de gente, pues se juntaron todos. ¿Cuántas personas? Más de 15 personas Pero fácilmente si estaban le ahí. dijeron al fiscal que iba a ser una elección virtual, igual Estaba entonces al tanto. es un torpe, porque lo que no se puede es permitir la aglomeración. Deja ahí con que se transmite ahí y vos decís, es virtual, nomás virtual. Si una de las concursantes, no sé, participaba de su sala y se mostraba la otra desde su casa, desde su quincho, por ahí hubo una aglomeración. Acá la transmisión fue virtual, pero el hecho en sí fue un conglomerado de muchísima gente, ¿no? Y lo que deja entrever que el fiscal sí sabía que iba a haber ese evento, más ¿verdad? Y razón lo hizo todavía, ¿sí? por desinterés o no sabemos por qué, ¿verdad? Porque de alguna manera es una situación que tenía que haberse tomado intervención, ¿verdad? Y más allá de todo es un mal ejemplo, ¿verdad? Porque lo que estamos preguntando, lo que estamos insistiendo todo el tiempo es que se respeten las medidas sanitarias, en este caso se incumple. Y como se incumple se tiene que aplicar la ley como se aplica a todo. Bueno, acá supongo que la ley van a aplicar con el propio fiscal, van a pedir los antecedentes, va a ser enjuiciado seguramente de Lucrecio Colmán. Estimo que el comandante Resquinta ya pidió, estamos al pedo ahí como soldaditos de papel, Exacto. los Y también uniformados. ahí la intervención militar, porque hay un cuartel militar enorme Sí, a la entrada de con Curuguatí. más razón. Sí, zona de Curuguatí que también tiene ejido de acción la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Y donde también ya se registran en el departamento de Canindeyú algunos casos. Hay un calendario de eventos que se aplica a los aniversarios de Curuguatí. Empezó el 11 y se prevé la terminación en el día de la fecha. Hoy va a haber un festival. Otra vez. A las 6 de la tarde. Fíjense ustedes, hay artistas invitados, conductores ya confirmados, va a ser virtual, se va a hacer una transmisión, pero más allá de esto hay que analizar un poco el mensaje que se da a la población. El departamento de Canindeyú es uno de los más sensibles. Hay muchísimas denuncias de ingreso ilegal de paraguayos que se están repartiendo por gran parte del territorio y este calendario finaliza hoy, jueves 14, homenaje a la independencia y a la villa Curuguatí. Bueno, Una serie, sí, mañana a las 18, sí, 18. una cosa es la transmisión virtual, ¿verdad? Otra cosa es que se haga el evento así como se hizo. Evidentemente que la irresponsabilidad, se puede entender que sea un hecho aislado, pero no con todo el ropaje, con todo el despliegue. O sea que evidentemente que ellos no entraron en razón de que es una situación muy delicada por la cual estamos atravesando, Rolando. Claro, y los principales responsables estos son los encargados de la comuna de Curuguatí, porque fíjate vos, la serie de actividades que vinieron ya realizando, y esto de alguna manera ayer por la particularidad y por tratarse de un Sí. caso como este, de alguna manera generó la reacción porque empezó a viralizarse, ¿verdad? Pero es absoluta responsabilidad de la municipalidad por organizar un evento de este tipo, ¿verdad? Y también responsabilidad de las autoridades por cruzarse los brazos y Totalmente. no hacer absolutamente nada, ¿verdad? Bueno, dejamos el episodio Curuguatí rápidamente, entramos.
Bueno, este año no se tuvo, por ejemplo, el tradicional desfile, pero se realizaron otras actividades desde tempranas horas. Fernanda Chamorro tiene los detalles. Adelante, Fernanda. Asimismo, Rolando, el saludo a los televidentes también. Exactamente a las 7 de la mañana, de manera puntual, se realizaba el famoso izamiento del pabellón patrio aquí en el Palacio de López. Una de las pocas actividades que podemos decir que se pudo realizar en medio de todo este contexto de la pandemia por el COVID-19. No así el desfile, como ya mencionabas, y tampoco el presidente de la República pudo participar del Te Deum ni escuchar la homilía como lo solía hacer, en este caso en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Tuvo que hacer y escuchar más que nada esta celebración religiosa desde aquí, desde su despacho en el Palacio de Gobierno, y después, eso sí, participó de un evento, podemos decir, poco tradicional. Salió de aquí con toda su comitiva, dicho sea de paso, una gran cantidad de personas, autoridades del gabinete de Mario Abdo Benítez, que salieron del Palacio de Gobierno y se dirigieron hacia la costanera de Asunción. Desde allí hubo un saludo a los 3 cañoneros de la Armada Paraguaya que estaban apostados en aguas del río Paraguay. Esta celebración que se hizo, podemos decir, de forma atípica. Los 3 cañoneros, el cañonero Paraguay, el Itaipú y el capitán Cabral, que estuvieron también formando parte de esta celebración bastante breve que se realizó en la costanera, y luego nuevamente el presidente de la República mantuvo reuniones, como decíamos más temprano, aquí en el Palacio de Gobierno. No quiso conversar, solamente deseó muchas felicitaciones y mucha fuerza a todos los paraguayos por estos 209 años. Todo esto se hizo siempre siguiendo los controles, todo el protocolo del uso del tapabocas, no así esta gran cantidad de personas, esta gran cantidad de autoridades que estuvo participando de estos 2 eventos particulares que sí se pudieron hacer de forma presencial. Quien sí hablaba con nosotros luego de estos actos conmemorativos por la independencia fue Euclides Acevedo. Decía que teníamos que honrar a nuestros héroes en estas fechas, quedándonos en nuestra casa básicamente. Destacó por sobre todo la actitud de la ciudadanía al decir que desde el 3 al 4 de mayo se estuvo cumpliendo de forma estricta lo que tiene que ver con la cuarentena inteligente, pero eso sí, también habló del caso Hugo Javier y estaba mencionando algunos de estos aspectos. Escuchemos qué decía el ministro del Interior. Instrucciones, ustedes saben, las instrucciones del Ministerio de Salud, que los controles sean estrictos y que no se use el Día de la Patria y el Día de la Madre como un pretexto para relajar los controles, sino todo lo contrario. Pero si ustedes se fijan en el comportamiento ciudadano, desde el 3 de mayo en adelante el comportamiento ha sido ejemplar, con rarísimas excepciones de irregularidad, lo cual hace que los controles van a seguir siendo como están, y creo que vamos a pasar con cierta comodidad a la siguiente fase. La actitud del gobernador de Central ayer, ministro, ¿qué mensaje transmite? Bueno, ustedes verán que las autoridades estamos obligados a cumplir con mayor responsabilidad los protocolos que emanan de nosotros mismos. Por lo tanto, creo que el control sobre las autoridades, más que de los medios de comunicación, el control tiene que venir de nuestra propia conciencia. Ministro, la diputada Katia González hace referencia a que llega un nuevo cargamento de medicamentos e insumos en el aeropuerto, pero no hay despachante que pueda dar entrada a esos medicamentos. Están queriendo comunicarse con el Ejecutivo, dice, para que puedan trabajar los despachantes. Sé que no es su área, pero como está cerca del presidente, nada más. Sí, no, lo importante es saber que acá, en primer lugar, el primer inconveniente que se tiene es que hacen los importadores del sector privado. Y acá hay que cumplir el protocolo del pliego de condiciones para saber la calidad de lo que se recibe. Y tendría que hacerse con la celeridad, pero sin el apuro tradicional. Entonces, hagamos bien, con serenidad y con cautela. Pero, repito, lo importante acá es la calidad de lo que se necesita. Ministro, en aquella reunión ante líderes de bancadas, usted mencionó a sus colegas Kramer y Bacigalupo que prácticamente el futuro dependería de la gestión que estén realizando. ¿No se ve aún un trabajo efectivo? ¿Cómo usted ve, por ejemplo, en el sector empresarial, la estructura y también la situación social y económica a futuro?
gran parte de la reconversión económica va a surgir seguramente de la creativa imaginación de industria y comercio, de Hacienda y desde el punto de vista del trabajo, por lo tanto, desde el punto de vista laboral de la ministra del Trabajo. A mí me consta que están trabajando día y noche con sus respectivos asesores de tal suerte a prepararnos para lo que va a venir. El ministro del Interior también habló de algo bastante importante. Se le hacía la consulta sobre algunas críticas que recibieron, podemos decir, desde la homilía del Te Deum. Decía que en realidad todo el tema del endeudamiento que fue criticado en esta homilía hace falta y se tiene que tener mucho en cuenta y controlar también, y siempre y cuando es positivo endeudarse, teniendo en cuenta que estos fondos van a parar a puntos y poblaciones sensibles que están sufriendo todo este tema de la pandemia ahora mismo. Y también habló de la posibilidad de que el martes se dé una reunión con obispos, de miembros de la Conferencia Episcopal Paraguaya, para poder hablar de temas y puntos específicos. Uno, la posibilidad de reabrir los templos con ciertos protocolos sanitarios, un pedido que ya viene de hace semanas por parte de la Iglesia Católica, y también hechos, por ejemplo, como los de poder subsidiar a aquellos colegios católicos. Esos son dos puntos que podrían llegar a tratarse en una reunión en la próxima semana con los obispos. Bueno, gracias Fernanda, envío directo. Esto ocurría muy temprano. De hecho, también atípico fue la celebración Rodi. No obstante, se dio todo ese ritualismo ya tradicional. Los 21 cañonazos, el canto, la entonación del himno en los jardines del Palacio del Oro. Y si bien el presidente de la República recibió la invitación para participar del Te Deum, dijo no, estaba respetando el protocolo sanitario. No obstante, la iglesia presiona, ¿no? Y yo también hasta hice el análisis razonable, ¿no? Si en un supermercado uno entra, no sé, 200, 300 personas, y en el Poder Judicial 3.000, desde el próximo lunes probablemente se llega a 6.000, como es que en un templo no se podría permitir como mínimo 50 feligreses, ¿no? Quizá la discusión pasa porque ir al supermercado es una necesidad importante, ¿verdad? Pero a eso le agregan los pastores que así como buscamos el remedio físico, está el remedio del alma. Pero eso ya pasa por la fe, ¿verdad? Y yo creo que el próximo nivel que van a habilitar es el tema de la iglesia, porque constantemente están pidiendo y se dieron reuniones, justamente habían anunciado hace algunos días, y yo creo que para la siguiente fase alguna cosa ya van a liberar. Un paso posterior. Hablando de los albergues, Rodi, ¿cuál es tu percepción? Pareciera ser que nos volvimos muy insidiosos. En algunas comunidades incluso se llega al extremo de la virulencia, de la violencia. Tenemos que decir que es una necesidad, y ya mencionábamos en el noticiero pasado, no podemos comprar un lote, no sé, en el planeta Marte. El planeta está ante una situación así, y el paraguayo, ¿qué es lo que va a buscar el que está en el extranjero? Retornar como sea a su terruño, al fin y al cabo, ¿no? Exactamente. Hoy tenemos 46 albergues, Roberto, ¿verdad? Y estamos hablando de más de 3.000 personas ya que ingresaron al país, que fueron distribuidos en estos lugares. Y el nivel de contagio en esos lugares estamos hablando del 17% y un poco más. O sea que, si bien hay contagio, hay cosas que se tienen que corregir para evitar, pero de alguna manera ayuda también y como mucho. Mínimo hay que quintuplicar la cantidad de recintos apropiados para albergar a paraguayos que retornan y entren en cuarentena. Hasta el momento, 3.170 paraguayos retornaron al país. Sin embargo, hay otros 3.500 registrados en todo el mundo que desean regresar debido a que están siendo duramente afectados por la pandemia. En ese contexto, el ministro Federico González manifestó la necesidad de seguir habilitando más albergues y apeló a la colaboración de la ciudadanía. Son hermanos paraguayos que tienen el derecho y han decidido y piden volver al Paraguay. Pero necesitamos contar con más lugares para que lo puedan hacer. Entonces, teniendo esto en consideración, comprendiendo la importancia de los albergues, por favor, ayúdenos a conseguir más albergues y por favor, a la ciudadanía, a la población de esos lugares donde puedan surgir estos albergues, por favor, entiendan que son hermanos paraguayos. La ciudadanía en general nos está brindando y sé que trabajando coordinadamente como lo estamos haciendo, vamos a salir adelante y vamos a ser exitosos ante esta crisis, ante este tan difícil momento que está viviendo el mundo y que está viviendo nuestro país.
El secretario de Estado destacó el trabajo de contención que realizan en los albergues para que los compatriotas que eventualmente estén infectados y regresen al país no terminen diseminando el virus sin control alguno. Y eso es gracias al apoyo de todos ustedes, al apoyo de la ciudadanía. Y en ese sentido, les encarezco que por favor, puedan seguir colaborando y contribuyendo con los esfuerzos del gobierno nacional. Necesitamos más albergues, necesitamos más centros a donde puedan ir nuestros compatriotas. Manejan ustedes el número de connacionales que en este momento están registrados en nuestras embajadas y en nuestros consulados alrededor del mundo. Ese número es de aproximadamente 3.500 personas. Están registrados, están con necesidad de regresar al Paraguay y nosotros tenemos a su vez la necesidad de proporcionarles un lugar digno para que puedan regresar a su país y a sus familias. De momento, 11 hoteles fueron habilitados por el Ministerio de Salud. El primer contingente de connacionales ya se encuentra en estos lugares. Según los datos, 1.895 personas guardan cuarentena obligatoria en distintos puntos del país. 1.346 dieron negativo a la prueba, mientras que 546 dieron positivo. De este número, 19 ya están plenamente recuperados. El viceministro de Economía en este día 14 de mayo, Humberto Colmán, ¿cómo le va? Un gusto, gracias por atendernos para Canal 9. Muy buenas tardes, Roberto y Rolando, un saludo cordial también a la audiencia. ¿Por dónde empezar? Hoy algunos titulares referían que no existe la plata, sin embargo ustedes ya están hablando como si existiese para inyectar al mercado financiero local. Bueno, refería al plan de recuperación, la plata sí existe. Está plenamente ya asegurado el financiamiento. Un pilar importante de este plan de recuperación tiene que ver con las inversiones públicas que hace el Ministerio de Obras, la ANDE. Son proyectos que se van a acelerar en el segundo semestre y proyectos que están con financiamiento asegurado de organismos multilaterales, de la emisión de bonos que previamente ya se había hecho antes de la ley de emergencia. Así que es un pilar importante que va a generar mucho empleo por un lado. Por otro lado, hay un pilar importante que tiene que ver con el financiamiento de largo plazo. También ahí está previsto unas líneas que ya están, digamos que en gestión, y también reasignaciones que se harían para poder proveer al sistema de la banca pública el fondo de largo plazo para que pueda prestar a bajas tasas de interés para la inversión, para el sector comercial, la reconversión productiva, los emprendedores, etcétera. Y un tercer pilar, Roberto, que tiene que ver con más ingresos y más inclusión social, un pilar que busca apoyar a las empresas en el proceso de reconversión en este nuevo escenario post-pandemia, pero también reforzar los programas que, como por ejemplo, Adulto Mayor, Tecoporá, extender las transferencias a los trabajadores formales e informales también va a ser otro de los pilares, otro de los componentes de este tercer pilar. Y como te decía, Roberto, esto está con el financiamiento ya plenamente confirmado, y la intención es que una vez que termine la ejecución de esta ley de emergencia, que está para el mes de mayo, muy pronto ya podamos empezar a implementar este plan de recuperación para dar vuelta, generar un ambiente favorable, recuperación económica, un impacto positivo en las ventas, en el empleo en general. Ahora, estos 2.500 millones de dólares que se pretende inyectar post pandemia, ¿esto no va a generar más deudas al país? Le decía, menos 1.200 a 1.500 millones son inversiones públicas del MOPC plenamente financiadas ya con financiamiento. No le vamos a pedir nada adicional ahí, en ese caso al Congreso. Los 1.600 millones de dólares, aquel endeudamiento, de hecho ya se dispuso la utilización más de la mitad. Sostener también todo lo que hace a la logística gubernamental. ¿Eso forma parte de este plan económico de reactivación o estamos hablando de otro paquete, viceministro? No, esto es otro paquete. El plan de recuperación es ya posterior a la ley de emergencia. De los 1.600 que vos mencionabas, un poco menos de la mitad, en realidad, Roberto, se hizo hasta el momento algo como 650 millones de dólares,
Eso principalmente, si ustedes recuerdan, tenía que ver con las transferencias que se hizo al Ministerio de Salud Pública por $100 millones, lo que tiene que ver con la capitalización de las entidades financieras, la transferencia a IPS para la cobertura del apoyo a los trabajadores formales, el programa PTUO, los programas sociales. Finalmente también se pudo con esos recursos pagar salarios de personal de banco, docentes y las fuerzas públicas. Eso sí, porque la ley de emergencia lo permite. En el mes de abril, a pesar de toda la situación, sí se tuvo recaudación tributaria, cerca de $150 millones aproximadamente, que eso sirvió para pagar proveedores, pagar el funcionamiento del Estado, en lo que tiene que ver principalmente con salarios de ámbito administrativo. Así que todavía sobra una cantidad importante de recursos dentro de la ley de emergencia, que seguramente hacia el final de este mes se va a estar ejecutando en buena medida, porque todavía las empresas públicas no han solicitado transferencias al Ministerio de Hacienda. Recordemos que las empresas públicas, ANDE, ESAP, han aplicado exoneraciones y también diferimientos de pago para los clientes de los servicios, y eso también va a requerir una transferencia de parte de Hacienda a estas entidades para poder mantener el funcionamiento de estos servicios ahora. En cuanto a los riesgos que corre el Estado, muchos se preguntarán hasta dónde, cuál es el tope de endeudamiento para no entrar en realidades de países vecinos como el Brasil, por ejemplo, que de acuerdo a ustedes los expertos, allí sí se puede hablar de que sobrepasa cualquier expectativa el Producto Interno Bruto, que supongo marca la hoja de ruta a seguir, viceministro, ¿no? Así es, Roberto. Bueno, fíjate que en realidad, cuando hablamos de Brasil, estamos hablando de un país en una situación totalmente distinta a lo que también sería el caso de Argentina. Argentina, de hecho, está con una moratoria en el pago de su deuda. En abril tuvieron un vencimiento importante que no se honró y está en un proceso de organización. Brasil va a terminar el año con una deuda pública cercana al 100% del Producto Interno Bruto. Argentina está alrededor del 80-90%. Nosotros estamos muy lejos de esa situación. Nosotros estamos apenas alrededor del 25% de deuda en relación a nuestros ingresos, en relación al Producto Interno Bruto. Otra variable importante a mirar tiene que ver también con el servicio de la deuda, lo que se tiene que pagar cada año. Y el servicio de la deuda en Paraguay todavía representa solamente el 10% de toda la recaudación tributaria, con lo cual tenemos margen, ciertamente, con la ley de emergencia y las acciones que estamos implementando. Se ha utilizado en buena medida los recursos del crédito público, pero nosotros estamos convencidos, y los números así lo demuestran, de que todavía tenemos un margen para utilizarlo. Por supuesto que hacia adelante habrá que mirar la evolución de la deuda y también tomar medidas, principalmente para que el déficit fiscal vuelva a reducirse a los límites normales permitidos por la ley de responsabilidad fiscal. Los países de la región van a tener déficit fiscal alrededor del 10% del Producto Interno Bruto este año. En nuestro país, nuestra previsión es que vamos a estar alrededor del 6%. También por debajo de lo que estamos viendo en la región, pero de todas maneras va a ser un desafío en los próximos años volver al déficit de 1,5%, lo cual va a requerir medidas de racionalización por el lado del gasto público, pero también medidas seguramente por el lado de los ingresos para volver a la trayectoria de resultados normales que establece la ley de responsabilidad fiscal. Ahora, ¿cuáles son los ejes del plan de reactivación económica, viceministro? Son 3 ejes. Recordemos, Rolando, que esto se trata todavía de una propuesta, un primer borrador que ayer trató el equipo económico. El equipo económico dio instrucciones de ciertos ajustes que hay que hacer a esta propuesta. Se va a volver a tratar la próxima semana para ir definiendo el alcance del plan. En la propuesta son 3 pilares. Un pilar que tiene que ver con más inversión pública para más empleos. Así lo llamamos. Un segundo pilar que tiene que ver con más financiamiento para crecer. Y un tercer pilar que sería más ingresos y más inclusión social. Y en cada uno de los pilares hay una serie de acciones. En el primer pilar de inversiones son principalmente obras públicas que hace el Ministerio de Obras, pero también la ANDE con su sistema de distribución eléctrica, por ejemplo, o la ESAP con las plantas de tratamiento, el alcantarillado, etc. El segundo pilar de financiamiento es lo que le decía antes, poder proveer de recursos de largo plazo a la banca pública para que pueda prestar efectivamente a largo plazo, porque lo que tenemos muchas veces es que
El modelo de la banca pública o de la banca en general es de corto plazo, con depósitos a la vista, pero nosotros le pedimos que presten a largo plazo. Entonces, un poco la idea aquí es poder poner a largo plazo entidades financieras. Y el tercer pilar tiene que ver con apoyo a las empresas, apoyo técnico desde el ámbito del Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Trabajo, conversión productiva, comercial, de los cuentapropistas, MIPYMES, la reconversión laboral, estar preparado para esta nueva economía. También fortalecer los programas sociales, ampliar el programa de Tecoporá, el programa de adulto mayor, y mantener un programa de transferencias para trabajadores formales, todo en particular, que se va a enfocar seguramente en aquellos sectores que todavía van a estar de alguna manera afectados y rezagados ante esta situación económica. Entonces, más o menos por ahí pasa en general. En este tercer también se piensa que sería importante favorecer o darle cierta preferencia a los insumos y a la industria nacional en las compras y licitaciones públicas, así como también darle cierta preferencia a las MIPYMES en las compras públicas. O sea que ya está decidido entonces de dónde va a venir ese fondo, porque se hablaba también en algún momento de endeudar a Itaipú. ¿Eso se manejó, se analiza también? Sí, esa era una posibilidad. El ministro estuvo en conversación con el par de Brasil. Entiendo que ese diálogo sigue, no es una opción descartada, pero por el momento no tenemos mayores avances que comentar al respecto. 2.500 millones de dólares. ¿Esa es una cifra aproximada a lo que hace a este plan de reactivación, viceministro? Sí, más o menos por ahí. Y si uno mira el calendario, porque los días, las semanas son muy impredecibles, ustedes esperan este retorno para antes de fin de año, ¿no? Si te referías al plan, escuché un poco entrecortado, pero si te referías al plan, la idea es que esto pueda empezar con fuerza a partir de julio y que durante todo lo que queda del año esta sea una inyección importante que ayude a restablecer, digamos, que el flujo circular de los gastos, de las ventas, el empleo en la economía, y podamos revertir esta situación, revertir todo lo que se pueda en esta situación que hemos experimentado especialmente en los meses de abril y ahora en mayo, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo más puede aguantar el Estado sin las recaudaciones que sin duda son como la sangre que alimenta a todo el complicado circuito financiero gubernamental? Mira, Roberto, ahí recordar a la audiencia que efectivamente hubo una postergación de los vencimientos de impuestos de abril que pasaron a mayo. Ahora estamos teniendo de vuelta declaraciones de impuestos. Obviamente la situación económica también seguramente se va a seguir reflejando en esa recaudación. Seguramente va a estar todavía por debajo de lo que ha sido los últimos meses, el año pasado, en el mes. Así que veremos cómo evoluciona eso. Una parte importante de la recaudación tiene que ver con el impuesto de valor agregado, que es un impuesto a las ventas. Entonces, por el momento nosotros tenemos recursos de la ley de emergencia, recursos suficientes que nos permiten seguir adelante con los programas de gobierno, sostener la prestación de servicios públicos y el funcionamiento del Estado en general. Aquellos catastróficos, no sé si agoreros, que en algún momento dado incluso utilizaron el concepto de default financiero, eso sería muy pernicioso en un momento de por sí dificultoso manejar extremos de esa naturaleza, ¿no? Estamos totalmente lejos, pero muy lejos de situaciones de ese tipo. Tenemos asegurados los recursos para el servicio de la deuda pública. Eso nos aseguró tanto las emisiones que hicimos al comienzo del año, así como también los recursos de la ley de emergencia. Así que eso hay que quitarlo del diccionario para nuestro caso porque está muy lejos de nuestra realidad. Ahora, viceministro, volviendo un poco a nuestra situación actual, hay varios proyectos que están ejecutándose y la gente también está expectante, ¿verdad? Hay pagos que se van a realizar próximamente, ya se ajustaron todos los detalles para lo que va a ser la próxima semana. Tengo entendido que a partir del lunes ya se desembolsa la segunda parte, por ejemplo, de lo que es Puigdemont, ¿verdad? Todavía no, Rolando, fíjate que estamos terminando todavía el primer pago. A la fecha tenemos
números redondos, 1.160.000 personas beneficiarias, de los cuales 1.160.000 son los beneficiarios, 1.145.000 redondeando son los que ya recibieron la acreditación. Entonces nos está faltando una pequeña cantidad, más o menos 15.000 personas que todavía quedan por acreditar. Ahora de vuelta para el segundo pago hay que verificar que se cumplan las condiciones o exigencias del programa, cual hay que de vuelta cruzar la información de los que ya se postularon, ya recibieron o no recibieron, ya tenemos sus datos, lo vamos a cruzar de vuelta con la base de datos de tributación, del IPS, de programas sociales, de todas las bases de datos que disponemos, para asegurarnos de que aquellos que realmente necesitan y cumplen con las exigencias del programa reciban. En este segundo pago, que esperamos pueda empezar la segunda semana, quizás hacia el final de la segunda semana, veremos cómo va ese proceso de cruzamiento de datos, pero en este segundo pago van a haber más personas que recibirán PTU en particular, considerando que entraría los beneficiarios de Ñangareco que en su momento se postularon, y aquellos que cumplieron los requisitos van a entrar en este segundo pago de PTU. Ellos van a recibir un solo pago en realidad, porque ya recibieron un pago de Ñangareco, o sea que vamos a tener una mayor cantidad de beneficiarios en PTU en este segundo pago. Viceministro, decía que la instrucción del equipo económico fue seguir puliendo algunos aspectos que hacen a este plan de reactivación. ¿En cuánto tiempo terminaría? ¿La semana que viene entrante sería clave o no? Sí, creo que sí. La semana que viene seguramente ya vamos a tener esa versión ya aprobada en general por el equipo económico. Bueno, ¿algo más, Rodi? No, completito. Vamos bueno, gracias, muy amable, que siga bien. Hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego. Humberto Colmán, viceministro de Economía, una voz tranquilizadora, Rolando. De hecho, hay que hablar en todos los estamentos y sectores. Eso que decía Putibó, Ñangareco, el grueso de la población trabajadora que espera un auxilio financiero. Por el otro lado, la banca privada, el sector cooperativo. No es poca cosa, porque estamos hablando justamente de todo el dinero fluctuante que sostiene a una nación, ¿no? Y por otra parte también se preguntaba de dónde va a salir los 2.500 millones de dólares, ¿verdad? Porque eso de alguna manera se especulaba bastante que podría ser un nuevo endeudamiento para el país, pero ahí ya aclaró Humberto Colmán de dónde provendría eso. Incluso también se analiza de alguna manera endeudar a Itaipú, pero es algo que no avanza y se sería como un plan C, lo de Itaipú. Pero plan B al menos se tiene, así como tenemos ahora el esperado tuit del ministro Mazzoleni. Rolando, compartimos rápidamente. Exactamente, tuit actualizado, 14 de mayo. Procesamos 595 muestras, 14 dieron positivo, 12 del exterior, en cuarentena obligatoria en albergues, un contacto y un caso sin nexo, 8 internados, 2 recuperados, sumando así 184, total confirmados 754. Mariano López, llegó el tercer avión, de hecho hacemos el seguimiento. Suministro completo a estas alturas es lo que se espera después del incumplimiento inicial, Rolando. Contigo, adelante. Efectivamente, hoy, pasada las 7 de la mañana, llegó un avión carguero con suministros, con insumos médicos. Según los datos que recién nos proporcionaba la diputada Celeste Amarilla, ojo, decía, nuevamente incompleta la carga, conforme a lo que solicitó el Ministerio de Salud y a los datos que ella obtuvo aquí en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Nos explicaba y nos daba números incluso de que todavía no se cumple con lo solicitado por el Ministerio de Salud. Y nada más, antes de escuchar a la diputada, quiero mostrarles de qué manera están dispuestas las cajas que tienen justamente esos suministros. Todo está así a la intemperie todavía, porque la dificultad que tiene actualmente la gente aquí para organizar en la parte del despacho, aduana, etcétera, es que no hay un depósito aparentemente con la capacidad suficiente para juntar esta nueva carga con la carga que ya había llegado entre el lunes y martes. Así que ahora vemos que están cubriendo con bolsas de polietileno, con carpas, con cuerdas también, ante cualquier situación que pueda presentarse en lo que respecta a eventuales lluvias aquí en la ciudad de Luque. Compartimos la entrevista con la diputada Celeste Amarilla que, insisto, decía nuevamente esta carga es incompleta, y escuchen los números que daba. Las mascarillas KN95 con filtro llegaron 1.277.000 unidades.
tenían que ser 1.700.000, porque eso es lo que adjudicó el ministerio. Es decir, que faltan aún 423.000 mascarillas KN95. Luego, las mascarillas quirúrgicas descartables, el ministerio había adjudicado 6 millones de unidades y ahora llegaron 3.470.000. Es decir, que todavía faltan 2.530.000 de las quirúrgicas descartables. Luego, los trajes de seguridad van a completar. Si reúnen las especificaciones técnicas que el ministerio pidió, se va a completar, porque les faltaba entregar 70.000, algo así, y ellos trajeron 129.000 unidades, o sea que eso se va a completar, al menos los trajes. Los protectores faciales trajeron completo, 40.000 unidades era lo que adjudicó el ministerio, 40.000 trajeron. Y lo que no llegó son 30.000 unidades de protector ocular. Quiere decir que la carga otra vez no está completa. Me hablan de otro avión que llegaría la semana que viene para completar esto que falta. Así que a los 67, 68, 69 días todavía no tenemos la carga completa. También llegaron respiradores hoy, ¿no? Sí, llegaron 10 respiradores, pero eso el ministerio no compró. Y también llegaron 5.000 bolsas mortuorias, que tampoco compró el ministerio. Yo no sé si la empresa ya sabe que va a comprar, por eso ya trajeron, porque es obvio que tienen información privilegiada, ¿verdad? También me llama la atención que hasta ahora no se hizo ni un llamado de respiradores, ni uno solo se compró todavía. Taiwán iba a donar 200, creo que tampoco recibimos todavía la donación. Bueno, a propósito, después de la diputada Celeste Amarilla, tenemos en línea al director de aduana, Julio Fernández. ¿Cómo le va? Un gusto. Gracias, director, por atendernos. Con mucho gusto, para responder tus preguntas. Sí, cargas que aún siguen retenidas en el aeropuerto a disposición, a resguardo ahí de la dirección a su cargo. ¿Cuál es la realidad a estas alturas? ¿En qué momento serían liberadas si es que corresponde? Bueno, la verdad que tenemos unas cargas que llegaron hace unos días ya, en 3 parceladas, digamos, llegaron en 3 vuelos y bueno, esas ya fueron revisadas, chequeadas y entonces pueden salir hoy las que llegaron, no me refiero a las cargas que llegaron esta mañana. Esas cargas ya fueron chequeadas, ya fueron, digamos, técnicamente se revisó todo, bueno, ya pueden ser despachadas, depende ya de la velocidad con que operen los despachantes y el importador, ya por aduana ya pasó el proceso. La carga que llegó hoy, estamos reforzando el equipo para acelerar la revisión y es altamente probable que pueda salir este sábado. Necesariamente tienen que pasar por controles por el hecho de que ya tuvimos antecedentes la vez pasada. Normalmente el control de la especificación técnica debe hacerlo, digamos, el propio importador, en este caso el Ministerio de Salud. Nosotros de todas maneras hicimos chequeos adicionales porque cuando sí ya hay algún acontecimiento que, digamos, no feliz como fue en el anterior caso, tenemos que reforzar los controles. Entonces, para ser concreto, la carga que ya había llegado hace unos días atrás ya fue chequeada y ya está disponible, o sea, ya está lista para salir hoy. Y las otras cargas que llegaron hoy están siendo revisadas con un equipo reforzado, tanto de la Dirección Nacional de Aduanas como de la Subsecretaría de Tributación. Están trabajando y eso estamos acelerando para que pase todo el proceso y esté concluido el sábado para que puedan retirar. O sea, ¿responde a un procedimiento ordinario o más que nada a fundadas sospechas de alguna irregularidad, director? Bueno, normalmente las cargas tienen varios canales. Cuando se habla de canal, son 3 colores, el verde, amarillo y rojo. El verde es cuando puede pasar
ya digamos por la credibilidad, por los antecedentes, por ser una empresa seria. Entonces normalmente pasan y los chequeos se pueden hacer con un control posterior, pero siempre la aduana en todo el mundo tiene que buscar el equilibrio entre lo que es la facilitación del comercio y el control. Si controlamos todo, paramos todo. Recordarán la época de los courier que por alta desconfianza controlamos todo y se congestionó y tuvimos muchos enojos y bueno, paró todo hasta que corregimos. Entonces, en este caso, como tenemos algunos antecedentes, entonces pasa por un control más estricto. Entonces, pero también y además por ser insumos médicos y por los antecedentes que tuvimos, hay una revisión más estricta con muestras, con tamaños muestrales más grandes, pero igual reforzamos nosotros el plantel para que se agilice y se tenga ya disponibilidad lo más pronto posible. Ahora, estos que ya están para ser liberados y por lo que usted dice no detectaron mayores irregularidades en este control estricto que realizaron. Va a pasar por otro filtro que es el Ministerio de Salud ahora. Esto va al parque sanitario obviamente y los que más conocen sobre el tema de especificaciones técnicas son aquellos que están comprando, que son en este caso el Ministerio de Salud. Nosotros obviamente hacemos todo el esfuerzo, pero como es tan amplia la gama o la gran variedad de productos que se importan y también la gran variedad de productos, insumos médicos que producen los chinos, entonces obviamente tiene que pasar por un filtro y la revisión final la va a dar el Ministerio de Salud Pública, como fue la vez pasada y como pasa en muchos países del mundo, ¿verdad? Varias veces habrán leído en la prensa, a través de la prensa, que Alemania, Holanda, España, Brasil también tuvieron inconvenientes, pero ha sido el Ministerio de Salud el que detecta. Difícilmente que parlamentarios o digamos observadores que no conocen con detalle, difícilmente que puedan detectar, digamos, si coincide exactamente con la especificación técnica. Bueno, eso en tanto de cuanto el Ministerio de Salud no conniva con ciertas irregularidades, como también se sospechó, intervino la Fiscalía y a instancia justamente de los parlamentarios que se fueron a hacer como mínimo ruido ahí, director. Bueno, la verdad que, para ser bien sincero, ¿verdad? Si recordaba un poco, yo creo que ahí hay un poco de confusión. El primer caso, acá se mezcla un poquito el tema de las tapabocas, se mezcla un poco el tema de los insumos médicos que vienen de India y se mezcla el tema del carguero que fue rechazado por este Ministerio de Salud. El caso de los tapabocas que compró DINAC para DINAC fue una denuncia de un empresario. El caso de los medicamentos que corresponden a despachos, pero del pasado, no presidente del presente, denunció un periodista de nombre Jorge Torres. Y el caso de los productos rechazados, en realidad lo rechazó el Ministerio de Salud. Entonces, ni bien hubo una denuncia de parte del periodista que te mencioné, reaccionó aduana, reaccionó la Subsecretaría de Tributación y reaccionó la Fiscalía y reaccionó el Ministerio de Salud Pública. Entiendo que los parlamentarios en realidad lo que hacen es generar un clima de control que es muy bueno, un clima de riesgo para gente que quiere hacer fraude, pero técnicamente es muy difícil que detecten porque no son especialistas en el tema. Entonces, cuando la vez pasada estuvieron en el aeropuerto, lo que ellos denunciaron fue que llegaron mercaderías, que llegó electrónica y que la electrónica supuestamente pasó a Uruguay y de Uruguay iba a entrar por Encarnación a Paraguay. Y la verdad que eso era fácil de detectar que era falso, porque uno pregunta a la aduana de Uruguay si se fue electrónica y te dicen no bajó electrónica. Pregunta a la aduana de Miami, ¿salió electrónica? No salió electrónica. Entonces, bueno, no entró electrónica a Paraguay. Pero eso, digamos, fue una denuncia sin ningún tipo de fundamento. Pero no puedo negar yo la importancia que tiene la presencia parlamentaria, porque eso ayuda, digamos, a generar control. Es más, tenemos que estar, digamos, enfocados en controlar mucho mejor. Estamos en este tipo de negocios en el mundo entero. Uno mira y también encuentra que hay gente que aprovecha esta situación para lucrar. Entonces hay que tener mucho cuidado y en ese sentido es muy útil la presencia parlamentaria. Pero técnicamente es difícil que aporten una denuncia, digamos, con una cuestión que puedan detectarlo, salvo estén dominando las especificaciones técnicas del contrato
y vayan y verifiquen, entonces vayan con algún especialista, ¿verdad? Pero definitivamente es muy útil la presencia de ellos. Ahora, aduana sí tiene condiciones técnicamente de detectar estas irregularidades, pero en la primera entrega tampoco lo detectó esas irregularidades en las especificaciones, director. Pues la verdad que la aduana no revisa la especificación técnica del contrato, porque si fuera así no podríamos, imagínate, tenemos 1.200 operaciones diarias entre importación y exportación, y el aeropuerto representa apenas el 3%, 4% de la recaudación, de modo que el movimiento es mínimo. Nosotros lo que revisamos es si el despacho, lo que dice en el despacho, coincide con la mercadería. Luego, por eso es que en realidad es en el parque sanitario en donde se puede detectar efectivamente si coincide o no con la especificación técnica del contrato. O sea, no es que la aduana tiene en su poder el contrato que firma el Ministerio de Salud con la empresa. Eso no, digamos, no, imagínate cantidad de toneladas de documentos que hay que leer, imposible. Entonces, nosotros sí revisamos que el despacho coincida con lo que viene y ahí se cobran los impuestos correspondientes. Pero la institución que realmente le va a dar el veredicto final es el que compra. Claro. O sea, finalmente hay una confusión de roles, pero usted bien señalaba, director, es importante también generar un extremo celo, más que nada por la contingencia por la cual estamos atravesando y el trabajo interinstitucional que tendría que ser vital, coordinado, porque no es menos cierto que el germen de la corrupción está por un lado y el COVID por el otro. Así mismo, ¿no? El corruptovirus es muy fuerte. Director, por último, y simplemente para reiterar, esta tarde entonces ya se estaría en condiciones de liberar ese primer cargamento que llegó de insumos que llegó al país, y el sábado lo que había llegado hoy. Sí, para el sábado estamos acelerando. Hay un equipo reforzado, tanto la aduana como la Subsecretaría de Tributación hemos reforzado el plantel para acelerar, porque sabemos que hay una necesidad de disponer de esos, pero también tenemos que pasar por todos los controles. Lo que estamos es también tomando muestras para revisión, aparte de lo que están revisando ahí, digamos, lo que está revisando el equipo de tanto la SED como aduana, hay otro equipo revisando las muestras. Entonces queremos acelerar y queremos cumplir y queremos hacerlo bien, porque se generó mucha expectativa con esto, ¿verdad? Cortito, director, en general, con esta pandemia, ¿bajó y mucho la recaudación aduanera? Así mismo, en abril cerramos con un 50% menos, pero no fue una sorpresa, es decir, dentro de lo que el equipo económico estimaba, efectivamente está dentro del rango. De hecho, combustible es el principal aportante al fisco, en 20% casi de toda la recaudación de Paraguay. Entonces, todo el tema de cómo paró el país, entonces una caída enorme en combustible. Y también el régimen de turismo, nosotros reexportamos mucha de la electrónica que viene principalmente de Estados Unidos, son productos de alta gama, también de China, se reexporta a los países vecinos, principalmente de Brasil. Y obviamente con el cierre de frontera eso está minimizado y obviamente se nota el impacto también en el ¿verdad? Porque eso genera, además de generar ingresos al fisco, también genera obviamente un comercio muy dinámico en la zona que en este momento está bastante menguado. ¿Y qué, por ejemplo, se está moviendo igual en este tiempo tan difícil? Y bueno, básicamente casi en todo hemos tenido, lo que sí hay una importación incluso hasta pudo haber crecido el tema de alimentos, o sea, todo lo que tiene que ver con productos alimenticios. Obviamente ha cambiado el comportamiento del consumidor con la pandemia, deja de ser un consumo emocional para ser un consumo racional, entonces la gente empieza obviamente a priorizar aquello que es básico, entonces los alimentos siguen, digamos, ingresando como corresponde. También las exportaciones o la venta de los productos alimenticios desde Paraguay y otros países ha sido bastante dinámico, entonces principalmente los productos ya terminados, entonces alimentos, digamos, permaneció relativamente igual, vehículos, automóviles cayó drásticamente, productos suntuarios cayó drásticamente, entonces se convirtió en un consumo sumamente racional más que emocional. Por último, director, la recaudación aduanera tiende a caer y esto, o sea, que mantenerse durante un buen tiempo. ¿No hay una previsión? Sí, nosotros estimamos que cuando nos pidieron, obviamente, antes de que el Ejecutivo tome las medidas correspondientes,
nuestra área y también obviamente la Subsecretaría de Tributación estuvo trabajando muy fuertemente en estimar las caídas, porque aduanas representa el 45% de los recursos tributarios del país. Entonces obviamente tienen que saber qué va a pasar con aduanas para ver cómo proyectar el presupuesto público. Lo mismo la Subsecretaría de Tributación. Entonces nosotros estimamos una fuerte retracción hasta junio aproximadamente, aunque ahora vemos un mejor movimiento ya, dado que hay mayor movimiento ya en el país, mientras se va, flexibilizando parcialmente el sector comercial e industrial. Sí. Bueno, de hecho que cuando hace este análisis también se refiere a toda la región, director, o sea que mundialmente, pero en particular acá en Sudamérica se resiente y mucho. Paraguay no puede ser la excepción, no obstante así y todo, de acuerdo a lo que usted dice, 22.5 es lo que sigue aportando aduanas al presupuesto general de gastos, ¿no? En este tiempo y por este mes. Bueno, habría que ver cómo quedó el resto, ¿verdad? Porque si el resto también cayó, entonces esto se fue compensando obviamente con el crédito seguramente para completar lo que falta, ¿verdad? Nosotros, como bien lo dijiste, toda la región, pero en particular cuando Brasil también cierra su frontera, nosotros cerramos, no solamente nos golpea la caída de la economía local, sino también da la imposibilidad de venderle al vecino país. Pero sí, no hemos calculado cuánto representa al fisco, pero sí también la subsecretaría cayó 50% aproximadamente, entonces seguramente estaremos en lo mismo y está compensado, con un crédito, que es lo que se anunció para llevar esta situación. Julio Fernández, director de aduana, muchas gracias, feliz resto de jornada. Gracias a ustedes. Bueno, y nosotros seguimos con Mariano López, que está acompañando la llegada de los insumos médicos, la última parte, aunque Celeste Amarilla decía que todavía queda un puchito más que tiene que llegar, ¿verdad? Pero esto al menos... El grueso al menos ya llegó. Ya llegó, ¿verdad? Y lo que nos decía el director de aduanas, que así como están las cosas, van a acelerar para que el sábado ya se pueda... Se libere y vaya al parque sanitario. Mariano. También hablamos con Andrés Casati, compañeros, él es representante de las empresas que justamente están proveyendo de estos insumos al Estado paraguayo, y él explicaba que esas cargas que llegaron entre lunes y martes, ya en el transcurso de las próximas horas van a estar siendo retiradas aquí de los depósitos del Silvio Petirosi. Ya están terminando los trámites, simplemente faltaba ajustar algunos detalles con la Subsecretaría de Estado de Tributación, y ya esos insumos serán trasladados en el transcurso de esta tarde al depósito privado de la empresa para ya comenzar también las conversaciones con el Ministerio de Salud. Con respecto a esos detalles conversábamos con él, y también hacía una especial, daba especial atención a los controles que están haciendo a esta empresa, porque decía él, algunos controles hasta son medio exagerados, pero forman parte del protocolo. Lo escuchamos. La temprana intervención de las señoras diputadas que se hicieron presentes, las cuales nos agilizaron esta situación inexplicable, en la cual ya se ha procedido a fiscalizar toda la carga que llegó entre el lunes y martes, y se agilizó, ya están pagados los impuestos, se fiscalizó la parte tributaria, la parte de aduanas, la parte de vigilancia sanitaria, pero ahora lastimosamente queremos retirar la mercadería y nos dicen que está todavía bloqueada porque el director de fiscalización, el señor Francisco Sánchez, no nos desbloquea la mercadería, que eso lo puede hacer hasta por teléfono. Aduanas, sí. Tuvimos un control exhaustivo, que no nos oponemos, pero sí también exagerado, puesto que me estaba comentando el despachante, que tiene más de 30 años de experiencia en el ramo, que primera vez que vio que los trajes de bioseguridad eran separados por talle, cosa que totalmente no tiene razón de ser, puesto que tributan de la misma forma el L, el M, el XL, bueno, hasta eso se hizo. No entendemos cuál es el sentido de eso, pero lo que sí es una realidad, que es una pérdida brutal de tiempo, porque nosotros tenemos que llevar esto a nuestros depósitos a acondicionar, porque esto evidentemente viene todo lacrado, son trajes que vienen, elementos que vienen todos esterilizados. Tenemos que acondicionarlos, ponerles el sello de uso exclusivo del Ministerio de Salud y luego llevarlo al parque sanitario para que entre a consideración si es aceptada o no dicha mercadería. Entra en cuarentena también en el Ministerio. Lo que sí que hay todavía un trámite pendiente.
y eso está retrasando cada vez más para que el personal de blanco, que no está de feriado, están trabajando de manera desprotegida por una falta de gestión atribuible a diversos funcionarios, los cuales están impidiendo de que este personal de blanco tenga los elementos necesarios para ejercer patrióticamente sus funciones. Más temprano se presentaba una situación, compañeros televidentes, mucha atención, porque hoy, 14 de mayo, hay mucha gente que no está trabajando debido al feriado, y esa era una gran preocupación porque funcionarios aquí del aeropuerto no se encontraban en sus oficinas atendiendo al feriado. Y con respecto, también hablábamos con Katia González, una de las diputadas que estuvo acompañando la llegada de este cargamento aquí al Silvio Pettirossi. Hoy nos sorprendimos con una declaración de feriado absolutamente absurda, teniendo en cuenta los momentos que estamos viviendo. La independencia no se celebra con discursos ni felicitaciones. Los 209 años nos convocan a una gesta diferente en este día, y es inadmisible que se pretendiera dar trámite de feriado a estos 4 largos días que iban a pasar en depósito las mercaderías. Efectivamente realizamos algunas gestiones, manifestamos nuestra disconformidad por la no presentación de un plan estratégico y un protocolo que tenga como objetivo no beneficiar a estas empresas ni mucho menos, sino darle tranquilidad a la gente. El ministerio tiene que estar haciendo su trabajo y las instituciones como la Subsecretaría de Estado de Tributación, Aduana y DINAC también. Tras largas conversaciones pudimos llegar a un acuerdo de que hoy se trabaja despachando la mercadería que ya está verificada y que corresponde a los cargueros del día lunes y del día martes. Entonces nos vamos un poco más tranquilas. También le pedimos que mañana se habiliten días y horas inhábiles, al igual que el sábado y el domingo, para poder verificar esta carga, que es muy importante, y sin resignar ningún tipo de control, sí ponernos las pilas, y si tienen que venir más funcionarios acá, que vengan, porque es lo que estamos esperando. Celeridad, transparencia, dinamismo y patriotismo. 14 y 15 de mayo se debe celebrar no izando una bandera, sino darle contenido a esta escarapela, darle contenido a estos días patrios. Y contenido es trabajar. Y si bien el cargamento, compañeros, llegó a las 7 de la mañana, recién un par de horas después comenzaron a trabajar los funcionarios, atendiendo a que tuvieron que ser convocados de manera urgente para poder hacer la recepción de este cargamento y ya todo el trámite posterior. En las próximas horas, insisto con este dato, van a comenzar a llegar los camiones de las empresas privadas para poder trasladar los suministros a sus depósitos, poner la precinta, etcétera, y ya luego poner a consideración del Ministerio de Salud. Se va a despejar el depósito con el cargamento que llegaba entre lunes y martes, y lo que llegó hoy se va a guardar en el mismo recinto, compañeros. Dale, Mariano, gracias, completo informe. Pasamos ahora al plano internacional, Rolando. Preocupante. Chile registra un total de 2.660 nuevos casos. Eso lleva a deducir que en las últimas 24 horas aumentó un 60% la cantidad de infectados en la nación trasandina, lo que obligó al presidente Piñera a ordenar de nuevo cuarentena obligatoria. Chile registró este miércoles un total de 2.660 nuevos casos de COVID-19, lo que supone un aumento del 60% en las últimas 24 horas y ha obligado a las autoridades a decretar una cuarentena obligatoria para toda la capital y sus alrededores. Se trata del mayor repunte de nuevos casos diarios desde que se decretó el primer contagio en el país el pasado 3 de marzo y eleva la cifra total de infectados a 34.381, de los cuales cerca de 15.000 ya se han recuperado. En las últimas 24 horas, el número de fallecidos ascendió a 347 tras la muerte de 12 personas, la mayoría de ellas en la capital, donde los expertos aseguran que los hospitales están al 85% de su capacidad. Es la primera vez desde que comenzó la pandemia en Chile que el denominado Gran Santiago, integrado por 32 comunas, entrará a la vez en cuarentena, ya que al principio estuvieron confinadas las zonas orientales y más recientemente les tocó el turno a las de extrarradio. La medida anunciada, que entrará en vigor el viernes, afecta a cerca de 8 millones de personas y había sido solicitada por distintos alcaldes y organizaciones médicas en los últimos días.
Chile se encuentra bajo estado de excepción, con toque de queda desde las 22 horas local desde mediados de marzo, con colegios, universidades y fronteras cerradas, así como la mayoría de los comercios que no sean de primera necesidad. Los nuevos casos se habían estabilizado en torno a los 500 diarios a finales de abril y las autoridades ya hablaban de una superación del pico de contagio, de volver a la normalidad. Pero desde principios de mes experimentaron un importante aumento por encima del millar. Bueno, y queremos saber cuál es la situación actualmente en Chile. Tenemos entendido que en Santiago, Gran Santiago, se registra el 80% de los casos positivos de COVID-19 y ya le tenemos a nuestra compañera, colega María Ignacia Rocha del canal La Red del grupo RNA para saber cuál es la situación actual en Chile con relación al COVID-19. María Ignacia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Roberto, hola Rolando desde Santiago de Chile, informando desgraciadamente para este jueves negro, como le han llamado, ya que lamentablemente nos encontramos en el récord de mayor decesos. Estamos hablando de 22 personas fallecidas en las últimas 24 horas, según lo informó en el último reporte el gobierno. O sea que si uno hace la comparación, ustedes venían muy bien, por eso también iban liberando de alguna manera, de manera gradual. Sin embargo, en las últimas 24 horas se dan estas nuevas cifras, María Ignacia. Claro, estamos hablando de 2.659 nuevos contagios en tan solo 24 horas, lo que lleva a un total de 37.049 personas las que ya se encuentran contagiadas, algo que ha alarmado bastante, ya que la semana pasada solamente las autoridades de salud y también de gobierno hablaban de una meseta, la que se había proyectado aproximadamente en 500 personas. Desgraciadamente en los últimos días esta comenzó a avanzar, siendo el día de ayer y el día de hoy las cifras más altas en contagio, que por supuesto alarman, considerando que ya vamos a ingresar a las temperaturas más bajas, que también pueden tener más problemas respiratorios, lo que podría conllevar a una gravedad mayor en caso de contagiarse de coronavirus. Ahora, en principio hablábamos de 400 a 500 casos, tengo entendido, de acuerdo al reporte de los casos positivos. Y hoy hablamos de más de 2.600. ¿Por qué se da esta situación, María Ignacia? La verdad es que pueden haber muchas especulaciones, la que más se ha hablado también en redes sociales y que también incluso el gobierno ha tenido que salir dando explicaciones, fue por el concepto de la nueva normalidad. Se trata de una palabra que se ocupó mucho en los últimos discursos antes de que comenzara este pic que estamos viviendo en este momento y que suponía volver a las funciones siempre cuando se tuvieran las medidas de seguridad correspondientes. En algún momento se habló de poder tomar café, por ejemplo, a metros de distancia, según lo informó la subsecretaria Daza, y esto se dice que se habría prestado para confusiones. Lo cierto es que no se tiene una respuesta en este momento de qué habría elevado los contagios, pero al menos ese concepto de nueva normalidad habría confundido, e incluso el día de hoy el gobierno salió a explicar a qué se referían y que esto tenía que ver con algo a largo plazo. Bueno, los números entonces te evidencian una suerte de fracaso en eso que se pudo haber considerado como nueva normalidad. Acá le llamamos cuarentena inteligente, por eso es que nos preocupa y mucho el caso chileno, porque virtualmente podemos hacer una suerte, ojalá no ocurra, de paralelismo, pero hay que guardar entonces todo lo que hace a las medidas de bioseguridad, porque venían casi ya enmarcados dentro de los parámetros y en 24 horas. Lo que se dice, un día ganado, si se dan los errores, significa una semana de retroceso. ¿Virtualmente eso es lo que está ocurriendo en Chile, María Ignacia? Bueno, las autoridades de distintas comunas habían solicitado esta cuarentena total, algo que por fin se concretó y que va a entrar en vigencia en 24 horas más. Estamos hablando de las 22 horas de mañana y que comprende al menos las comunas del Gran Santiago con este confinamiento total. Sin embargo, como tú bien mencionas, las autoridades lo habían pedido hace bastantes semanas justamente para evitar lo que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, muchísimas gracias, mucha fuerza. Desde Asunción, un fuerte abrazo. Muchas gracias, seguiremos informando para ustedes. Bueno, de la red. De hecho, RNA, nuestra colega, y digo nomás lo que decía el doctor Portillo ayer al mediodía, Rodi. Una cosa es tratar de avanzar día a día, hora a hora, pero esta sería una muestra patente de que en un abrir y cerrar de ojo puede cambiar absolutamente la realidad. Totalmente, y eso
debe servir de ejemplo para no señor. repetir los errores que cometió Chile eventualmente, para que aquí se pueda poner eso sobre la mesa, analizar y ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque ese es el riesgo, eso es lo que se Claro. teme, ¿verdad? Y con más razón ahora que nosotros estamos ya en un feriado largo, las fiestas patrias, mañana es el Día de la Madre, la mejor demostración va a ser el distanciamiento, virtualmente el saludo a través de WhatsApp, a través de redes sociales, pero no mostrarnos triunfalistas. ¿Por qué? Porque decía justamente el director de aduanas, también el viceministro, pareciera ser que todo tiende a normalizarse, pero que no entremos en una suerte de burbuja que después pueda eclosionar en detrimento de la población en general. Estamos a días nada más de saber el resultado, de cuál es el balance de esta primera fase, exactamente. Si es que funciona para pasar a la siguiente fase o lastimosamente retrocede. Bueno, hacemos una pausa. De pandemia y queremos saber de qué se trata este emprendimiento. Raúl ya está con nosotros. Toquito. Raúl, Toquito. Queremos saber Tocar con precaución. ¿De qué se trata? Hola, Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto, también Rolando y a todos los televidentes. Una nueva producción paraguaya, vamos a decirlo, un objeto que va a llamar muchísimo la atención. Está bien el cuidado de manos, pero siempre tenemos nosotros esa sensación de no querer tocar las cosas en la superficie, y para esto dos emprendedores, Francesco y Marcelo, crearon un objeto muy útil que ya le vamos a mostrar. Además, tienen una super promoción por el Día de la Madre y ya van a estar utilizando ellos directamente. Van a abrir y fíjense bien, el objeto que crearon para que la gente pueda utilizar. Ya lo dijeron ustedes, Toquito es el nombre. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo surgió todo esto? Ya vamos a saludar a Marcelo, quien es estudiante de ingeniería, también está Francesco, estudiante también. Ambos se pusieron de acuerdo ante la falta de trabajo también y ante una necesidad que surge, porque siempre estamos pendientes de no querer tocar objetos de otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcelo? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, Roberto, Rolando y a toda la teleaudiencia. Mi nombre es Marcelo Ayala, como bien ya dijo. Él es mi compañero Francesco Ufolari. Y estamos trayendo hoy día lo que es el Toquito a disposición de la ciudadanía. Esta es una herramienta de contacto con superficies expuestas al público en general. Nos ayuda a evitar el contacto con, por ejemplo, en las manijas de las puertas. ¿Cómo sería eso? Yo quiero abrir una puerta. ¿Cómo tengo que utilizar para abrir esa puerta? Excelente. Por ejemplo, estamos llegando al cajero. Sí. Queremos abrir la puerta del cajero y lo único que tenemos que hacer es el movimiento natural para abrir la puerta, ¿verdad? Abrimos la puerta, acá cerramos otra vez la puerta. Si es que necesitamos tocar los botones del cajero, tocamos los botones con el Toquito para no tocar superficies que ya tocó mucha gente. Qué espectacular. Ahora, vamos a suponer esto. Este es un POS. Voy a utilizar tu control. ¿Se puede hacer también manipular cuando hay números pequeños con ese objeto? Sin ningún problema, acá vos apretamos los botones y se puede sin ningún apretar los botones. Ahí ya no estás expuesto a... Tocando las cosas que mucha gente estuvo en contacto. Y además de esto, viene con un combo de regalo, prácticamente eso. Y lo que hicimos nosotros fue agregarle un alcohol de 100 ml al Toquito, de manera a que pueda desinfectar posterior a cada uso, ¿verdad? Y ahora, o sea, hoy en día por el Día de la Madre estamos dando un kit personalizado con mamá en corazoncito y además regalamos un Toquito extra. Si de repente yo le quiero regalar a mi mamá, se llama Catalina, o le podemos poner nomás ahí Cata. ¿Se puede personalizar? Sin problema, sin problema. Acá por ejemplo tienen uno que dice Yel y sin problema se puede personalizar con cualquier nombre, o sea, cualquier nombre, lo que quieran. Es más, es ideal también para empresas que trabajan en edificios, tienen una oficina y con mucha gente circula, o varias oficinas, varias empresas en un mismo edificio. Y tipo, ahí podemos hacer personalizado para empresas, para sus empleados sin ningún problema, ¿verdad? Estamos queriendo apuntar hacia ese lado también. Exactamente. Es ideal para tocar, por ejemplo, los botones del ascensor, que es también otra superficie expuesta al público, que toca mucha gente. Bueno, ¿cómo les puede encontrar la gente en las redes sociales? ¿Cómo se puede contactar? ¿Hacen delivery, entregas? Nos pueden encontrar en Instagram, @ToquitoPY, Toquito Paraguay. Y ahí pueden ver nuestros productos y contactarnos a nuestro número de WhatsApp, que está todo en la página. Y nosotros le acercamos sin ningún problema de delivery, o también pueden pasar a buscar, ¿verdad? Sin problema.
Bueno, muchísimas gracias a Marcelo y Francesco. Innovadora solución para aquellas personas que de repente no quieren exponerse a las superficies de posibles contagios del COVID-19. Emprendedores, nos renovamos siempre ante una falta de trabajo, se impone otro, compañeros. Perfecto. Bueno, sí, excelente la iniciativa y sobre todo, digo, la esencia está en esto. Sacar lo mejor en cada crisis, el paraguayo que siempre apostó a la inventiva, natural. Y la utilidad también, porque cajero automático, puertas, elevador, todo eso son de riesgo, entonces con absolutamente eso ayuda, sin lugar a dudas. Bueno, entonces podemos decir, vamos... Exactamente, Día de la Madre principalmente, no poder llegar para dar un abrazo por esta cuestión del distanciamiento, y qué mejor que hacer un delivery de un lindo ramo de flores, por ejemplo. Sí, desde Cabañas, departamento de Cordillera. Impresionante la producción de flores allí. Está Leila Jiménez para contarles los detalles con relación a esta modalidad que de alguna manera también ayuda a esa gente que se dedica a esto. Adelante, Leila. ¿Qué tal, Roberto y Rolando? El gusto de saludarles a ustedes y a los televidentes. Y llegamos hasta la ciudad de Cabañas para mostrarles la maravilla que hay en este lugar, específicamente el vivero San Rafael. Estamos rodeados de flores prácticamente aquí con mi compañero Hernán. ¿Y por qué llegamos hasta aquí, compañeros? Porque, bueno, estamos ya en fechas festivas, se acerca ya el Día de la Madre y, bueno, por supuesto, regalar flores siempre es un detallazo y, por supuesto, la familia González siempre se prepara para esta y otras fechas especiales también, y, por supuesto, por eso queremos hablar con doña Viviana también, que es una de las, o es la propietaria en este caso de este lugar, ya llevando adelante esto con toda su familia, ya con la historia que arrancó desde sus padres prácticamente, según me estaba comentando. Y bueno, doña Viviana, contanos un poquitito acerca de esto, del trabajo que están realizando, la cantidad de flores, de plantas que hay acá. Sí, ahora estamos teniendo algunas variedades, exclusivamente crisantemo, lo que estamos teniendo más, flores de corte. Hay productores en la zona que tienen otro tipo de flores, que en cuanto a rosa, aster, crisantemo, girasoles, o sea que, pero nosotros estamos teniendo más crisantemo ahora mismo, ¿verdad? Pero a medida que va el tiempo vamos a ir teniendo otras variedades de cultivos también. No sé si podemos ir caminando y mostrando un poquitito también, doña Viviana, porque me estabas comentando que de repente a ustedes les afectó también lo que tiene que ver un poquitito con este tema de la cuarentena. No hubo mucha venta, pero por suerte ahora se está levantando todo esto también con estas fechas festivas. Sí, y especialmente con la cuarentena inteligente que se está activando más, entonces sí, entonces ahí hay más movimiento y estamos teniendo un poquito más de venta, pero anteriormente nada, ¿verdad? Paró totalmente, pero gracias a Dios ya está circulando otra vez. ¿Ustedes proveen para la reventa, para gente que de repente quiera hacer un regalo también? Y en cuanto a flores de corte, trabajamos acá con la gente que son decoradores de la zona, que exclusivamente de Cordillera, ¿verdad? También para festividades, fiestas patronales, eventos especiales, ¿verdad? Y preparamos algunos arreglos para regalos, así como ya para regalar. Sí, porque acá de repente estábamos viendo una buena cantidad de gente que venía ya a ver las diferentes variedades que tienen ustedes. Esta, por ejemplo, son los crisantemos. Sí, estos son los crisantemos. Hay diferentes tipos de crisantemos. Hay la que son el tipo Polaris, que son esta, la que son la del tipo Margarita, que se ven allá los coloridos, y están lo que son tipos arañas también. Hay diferentes tipos de crisantemos. Pero ahora lo que más se ve, estos son los tipo Polaris. ¿Cómo es el tratamiento y en cuánto tiempo podemos ver las flores así, digamos? Y depende mucho del destino más o menos de la producción. Si es para flores de corte, más o menos en 6 meses está, 5 a 6 meses. Si es en maceta, ya son plantas más peticitas y pueden estar en 4 meses. No necesita ser muy alta. Entonces, ¿qué más requiere la gente? Y se vende mucho para jardín, que es la de maceta, y también la de flores de cortes. Decíamos que nunca está de moda regalar flores, ¿verdad? Siempre queremos recibir flores también. Sí, y normalmente Día de la Madre se llevan bien coloridos, pero 14 de febrero así, según la época, o sea, según la fecha,
se llevan más rosa, por ejemplo, para 14 de febrero. Lo siguen habiendo, eso es romántico todavía. Ay, sí, mucho, siempre falta todo para esas fechas. Me decías que te dedicas a esto ya desde hace mucho tiempo, tus padres arrancaron. Sí, mis padres empezaron con esto, nosotros estamos haciendo el seguimiento nomás ya. Tuvimos el privilegio de que ellos ya empezaron todo, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo el seguimiento nomás. Bueno, y hacerle la invitación, doña Viviana, también a la gente que se acerque, ¿verdad? Para de repente hacer algún regalo, ustedes también hacen todos los arreglos. Sí, tenemos, mañana por ejemplo vamos a estar exhibiendo arreglos florales para las madres, ¿verdad? Entonces pueden pasar a mirar, a ver y para llevar. Para eso sí. Doña Viviana, para que la gente que se quiera comunicar contigo, hacer algún pedido. Sí, al 0982-259-337. Es exclusivo para atender a los clientes. Muchísimas gracias entonces, doña Viviana, por darnos los detalles. Y bueno, una maravilla realmente por donde estamos recorriendo nosotros en este momento. Rolando y Roberto, ya está también el número de teléfono para la gente que quiera contactarse, mandar a hacer sus arreglos, para el regalo, por supuesto, del Día de la Madre. Otros regalos también, no hace falta que sea una fecha especial para regalar flores, ¿verdad? Así que me estaba contando doña Viviana que el 80% de los pobladores aquí de la ciudad de Cabañas se dedican a esto, a la venta de flores, a los viveros. Así que es muy lindo también de repente mostrar esta arista también de la población. Así que volvemos con ustedes y esperemos que hayan anotado el número de teléfono para que se puedan comunicar también. Exactamente. Gracias, Leila. Importante. Paraíso, ¿no? Sí. Ya tradicional de por sí por producir Pero cantidades qué lindo importantes. lugar. Yo no sabía que tanta gente se dedicaba a esto, que al fin y al cabo es un negocio que genera mucha mano de obra, pero hay que tener una especialidad para tratar con flores, ¿no? Exactamente. Son gente que ya tiene hace bastante tiempo y también que están produciendo de alguna manera en un momento en que prácticamente todo está paralizado. Es así. Bueno, pasamos a